claro que las oportunidades en la vida no simplemente aparecen así nada más. Nosotros las vamos desarrollando en función de nuestra mentalidad y siendo intencionales con nuestras acciones. Así que en este video quiero compartirte 10 diferentes acciones clave que puedes llevarlas a cabo para identificar y aprovechar las oportunidades en la vida. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto recibirte nuevamente aquí en este tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme, por estar acá. Si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate conmigo, suscríbete, únete al grupo. Aquí vas a encontrar contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también de la motivación y del desarrollo humano, que justo es uno de los temas del que quiero hablarte el día de hoy. Y sabes qué, bueno, está relacionado con las oportunidades. ¿Te ha tocado escuchar que hay personas que dicen, oye, qué suerte tiene tal persona, ¿no? Ah, oye, esta otra persona, qué bien le ha ido en la vida, porque ha tenido excelentes oportunidades. Bueno, la realidad es que las oportunidades nosotros las vamos creando todo el tiempo, siendo intencionales a través de nuestras acciones, de nuestra mentalidad y de todas las cosas que estamos haciendo todos los días. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero son esas pequeñas cosas que cuentan, como los pequeños hábitos, los comportamientos, nuestras actitudes. Todo eso pues va generando el entorno y va construyendo el tipo de oportunidades que atraemos en la vida. Así que si quieres atraer mejores y más oportunidades, bueno, pues acá quiero compartirte 10 cosas clave que puedes hacer para atraer más oportunidades, pero sobre todo en el camino irte convirtiendo en esa persona que deseas ser. La primera cosa que podemos hacer tú y yo para atraer mejores y más oportunidades es desarrollar una mentalidad de crecimiento. Por supuesto que esto no es una cosa fácil. La doctora Carol Dweck nos ha compartido con toda su investigación y su trabajo que todas las personas que tienden a desarrollar una mentalidad de crecimiento están por encima del promedio. Y con esto a lo que me refiero es a que pueden creer que son capaces de transformar la vida, pueden creer que son capaces de cambiar el entorno, de aprender nuevas habilidades, de crear nuevas cosas. Así que si tú y yo tenemos una mentalidad de crecimiento y vamos construyendo nuevas y mejores cosas, pues eso en el futuro te puede dar la oportunidad de abrir nuevas puertas y nuevos caminos para atraer diferentes oportunidades. Así que desarrollar una mentalidad de crecimiento es clave para poder acercarte a todas esas oportunidades que deseas. La segunda cosa que puedes hacer para atraer nuevas y mejores oportunidades es, pues, ser consciente del tipo de red que vas creando a través del tiempo. Mira, por supuesto que te va a hacer una gran diferencia si te rodeas de personas que tienen una mentalidad similar a la tuya, que son personas que te inspiran, que te animan, que son personas que de alguna forma están en el mismo canal que tú, que saben aprovechar las diferentes cosas buenas que proporciona la vida. Porque imagínate, todos los comportamientos y actitudes se contagian. Así que si de repente tu círculo o con las personas que normalmente pasas el tiempo, si tienden a ser pesimistas o tienden a rodearse de problemas o tienden a generar discusiones donde no las hay, bueno, tú vas a terminar enganchado igual, ¿no? Y de repente vamos a estar igual contagiados con ese tipo de comportamientos. Así que acá de lo que se trata es de que tú puedas atraer el tipo de oportunidades que te interesan, pero también siendo bien consciente acerca de tu círculo social, con qué tipo de personas te rodeas normalmente y de quiénes estás aprendiendo constantemente. La tercera cosa que podemos hacer para atraer nuevas y mejores oportunidades es tomar acción y ser proactivo. A ver, acá no nos puede pescar el tiempo dormidos en nuestros laureles. No podemos estar realmente diciendo, bueno, pues a ver cuándo se presenta una buena oportunidad, la tomaré y ya será el momento para evaluarlo. Acá, bueno, claro que podemos ser proactivos y claro que podemos tomar la iniciativa en diferentes cosas, como por ejemplo, aprender algo nuevo, como por ejemplo, mejorar alguna habilidad con la que ya cuentas o el expertise que tú ya tienes hasta el día de hoy, lo puedes incrementar siendo proactivo. Así que toma la iniciativa, habla, conecta con diferentes personas y todo eso te va a ayudar a generar y atraer nuevas oportunidades.
La cuarta cosa que podemos hacer para ir atrayendo mejores y más oportunidades en la vida es mejorar tus habilidades e ir incrementando en conocimiento y experiencia a través del tiempo. Porque mira, hay personas que pueden decir, oye, bueno, pues yo ya estudié, ya hice como una profesión o ya tengo un doctorado o ya tengo este tipo de formación y bueno, la realidad es que ya estoy agotado y ya prácticamente me dedico a la rutina y a estar generando mi trabajo y listo. Bueno, pues claro que es importante producir, pero al mismo tiempo, conforme vas avanzando en experiencia, en conocimiento, pues es importante que tú puedas mejorar esas habilidades. Así que con el tiempo te vas a convertir en una persona más experta en la que se puede confiar también para hacer equipo y hacer proyectos diferentes. Así que, por supuesto, que si sigues mejorando estas habilidades y te sigues mejorando constantemente, pues esta educación continua te va a ayudar a atraer personas que están en la misma jugada igual que tú y que juntos pueden atraer nuevas y mejores oportunidades. La quinta cosa que podemos hacer para atraer nuevas y mejores oportunidades es también asistir a lugares en donde puedas conectar con personas que tienen intereses similares. Probablemente no son personas de tu círculo social o probablemente no son personas que sean muy cercanos a ti, pero quizás si vas a conferencias, si vas a algún evento o a algún lugar particular en donde existan personas con los intereses que tú tienes a nivel profesional, a nivel personal, por supuesto que eso puede generar nuevas conversaciones. Y en las conversaciones vas a poder rebotar ideas, vas a poder hablar de qué es lo que está pasando en tu industria, qué cosas suenan interesantes o cuáles son los proyectos que tú tienes en mente. Y de repente puedes hacer equipo con personas que tal cual se interesan en eso que tú estás pensando y en esa forma particular en la que tú ves el mundo. Así que por supuesto que el posicionarte en donde existen oportunidades también es clave para atraerlas en el futuro. La sexta cosa que podemos hacer para atraer más y mejores oportunidades es estar abiertos al cambio y salir de nuestra zona de confort. Mira, en coaching, de pronto salir de la zona de confort es algo que no nos encanta y a los seres humanos en realidad no nos gustan los cambios. Si tú te has fijado o has prestado atención en el ambiente laboral o en el ambiente personal, nadie queremos hacer cambios por la sencilla razón de que eso nos tomará energía, eso nos roba energía y al organismo en general le gusta mejor ir creando hábitos por los cuales podamos hacer las cosas automatizadas y ya no prestarles mayor atención. Eso está muy bien, nos ayuda en algunas cosas de la vida, pero también ten presente que para atraer diferentes oportunidades hay que hacer cosas diferentes, hay que hacer acciones o tomar acciones diferentes y esto en algunos casos implica salir de nuestra zona de confort. Claro que de pronto, por ejemplo, podemos hablar de zonas de confort muy extremas, como moverte a otro lugar porque probablemente en ese otro lugar se encuentra una oportunidad laboral o probablemente vas a ir a un diferente tipo de trabajo porque te llama la atención y probablemente siempre has querido trabajar en esa empresa o cualquiera que sea el caso, en ocasiones esto te demanda salir completamente a hacer cambios que demandan mayor esfuerzo y mayor atención, pero eso tiene su recompensa. Así que analiza bien cuáles son las cosas, toma de decisiones o cambios que es importante que lleves a cabo en tu vida y bueno, pues eso por supuesto que te va a ayudar a atraer nuevas personas, nuevas conversaciones y nuevas oportunidades. La séptima cosa que podemos hacer para atraer oportunidades en la vida en general es desarrollar nuestra marca personal. Y con marca personal no me refiero específicamente a hacer un plan de mercadotecnia y publicarlo en todos lados, sino simplemente a que tú vayas generando esa experiencia, esa transparencia y confianza para que otras personas quieran hacer equipo contigo. Porque, a ver, probablemente tú tienes un talento único que solamente tú lo miras de esa forma. Tú tienes tu propia perspectiva, tienes tu propia experiencia laboral, personal. Todas esas experiencias hacen que las personas se interesen en eso que tú sabes. Así que el hacer tu marca personal, eso incluye la forma en cómo eres, cómo hablas, cómo convives, qué es lo que sabes y bueno, cómo trabajas en equipo. Así que todo eso es parte de tu marca, es parte de tu sello personal,
que estás dejando en el mundo con tu trabajo y con tus interacciones. Así que por supuesto que esa marca personal también va a ser una gran diferencia y te va a destacar frente a los demás. La octava cosa que podemos hacer para atraer más oportunidades en la vida es permanecer positivo y resiliente. Mira, por supuesto que hay problemas en la vida y aparecen cosas que no nos gustan. Por supuesto que acá me voy a recordar todo el tiempo esta famosa frase de Steve Jobs que dice, bueno, a veces la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues por supuesto que acá cuando se presentan situaciones complicadas o situaciones difíciles de las que pensamos o vemos que en el momento no hay forma de salir, bueno, la resiliencia y el mantenerte positivo te va a ayudar a que puedas analizar diferentes caminos y opciones para continuar avanzando. Así que claro que el tener este tipo de comportamiento y este tipo de actitud te va a agregar valor. Por supuesto que acá nuevamente no se trata de encerrarnos en una burbuja color de rosa y evitar los problemas, sino más bien se trata de la actitud con la que afrontamos las situaciones complicadas. Claro que hay situaciones complicadas, claro que hay problemas y se presentan en el día a día, pero acá, por supuesto, ¿cómo vamos a reaccionar? Bueno, eso, si vamos modificando un comportamiento a la vez, un día a la vez, si vamos modificando nuestra actitud poco a poco, eso con el tiempo nos va a ayudar a poder afrontar las situaciones complejas que nos presenta la vida. Y claro que este tipo de mentalidad y este tipo de comportamiento positivo nos va a ayudar a ser resilientes, a poder avanzar pese a los obstáculos y por supuesto que eso es muy atractivo y también es algo que nos puede ayudar a aprovechar diferentes oportunidades. La cosa número 9 que podemos hacer para atraer nuevas oportunidades es pedir exactamente lo que quieres. En ocasiones la oportunidad está ahí. Mira, ¿cuántas veces habrás escuchado quizás de algún compañero de trabajo que ha estado esperando por años que le den un incremento salarial o ha estado esperando por años un nuevo puesto? Bueno, en ocasiones tú ya cuentas con las herramientas, ya cuentas con los elementos y ya tienes todo el conocimiento que te respalda para levantar la mano y proponerte. Así que, por supuesto que en ocasiones ahí pueden estar las oportunidades, pero hay que buscarlas, hay que pedir eso que quieres. Y bueno, por supuesto que el no ya lo tienes, pero vas por el sí. Y la estrategia número 10 o última cosa, no menos importante que podemos hacer para atraer oportunidades en la vida y que en mi opinión es la base más importante de todo es ayudar a los demás, porque mira, todos necesitamos de todos. Mientras ayudes en algo, aunque sea una pequeña cosa, si tú ayudas a otra persona, eso tal cual va a venir de regreso en algún punto. Así que acá tú simplemente puedes agregar valor con lo que haces, con tus palabras, con tus acciones, con tu retroalimentación, cualquier cosa con la que tú te puedas apoyar para servir a otros, créeme que eso va a ser una gran diferencia, porque si tú lo haces de forma desinteresada, la misma vida te va a regresar con más y mejores oportunidades. Así que bueno, ahora ya lo sabes, estas son 10 diferentes estrategias o cosas que podemos hacer, son súper fáciles, pero si las hacemos conscientes y las llevamos a la práctica poco a poco, pues tú y yo vamos a poder ir avanzando con el tiempo, no solamente en años, pero también en experiencia y en poder identificar esas oportunidades que nos pueden hacer una gran diferencia en la vida. Así que bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.